Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre problemas y algoritmos, ¿verdad? Y también sobre los flujogramas, ¿ya? Sobre la flujogramación. Recuerde que más que salir programadores expertos o hackers, ¿verdad? O no, cracker, lo que sea, lo que buscamos es que usted conozca la lógica de programación. Yo le he comentado muchas veces que la lógica de programación como tal le puede ayudar a resolver problemas hasta en Excel, ¿verdad? ¿Ya? Hasta en Excel. La lógica de programación me sirve y hay fórmulas en Excel que ocupan la lógica de programación, ¿verdad? Yo creería que ya le he comentado. Hemos hecho, por ejemplo, solo a través de fórmulas condicionales, que ya vamos a ver qué es eso. El cálculo de una ruta crítica, por ejemplo, que es una fórmula inmensa, ¿ya? Pero esa misma lógica de programación que se aprende para programar en cualquier lenguaje es la misma que puede incluso utilizar usted a la hora de elaborar fórmulas, digamos, en Excel, ¿ya? Y la idea de ver lo que es la lógica de programación es con el fin de que al final vamos a aprender un poco lo básico de Visual Basic y aplicaciones y y vamos a aprender, ahí vamos a aplicar un poco esa parte de programación, ¿no? Para hacernos usuarios de Excel avanzado, ¿verdad? Al menos eso. Entonces, esa es la idea que y en estas 4 semanas y posiblemente quizás más adelante también, vamos a ver esos temas son un poco teóricos, pero vamos a ir desarrollando y utilizando una aplicación para ejecutar esos algoritmos y esos flujogramas. Bueno, para empezar es importante hablar siempre de los famosos problemas, ¿verdad? Si se acuerda, yo siempre casualmente, porque realmente la programación tiene mucho relación con la investigación de operaciones. Es más, muchas de las herramientas de investigación de operaciones se desarrollan en software, ¿verdad? ¿No? Y se programan software para aplicar esas herramientas. Este, por lo tanto, siempre hay una estrecha relación en ello. Y vamos a hablar de algunos temas que se hablaron también en investigación de operaciones, ¿verdad? Si se acuerdan. Por ejemplo, yo les decía siempre, mire, si no le gustan los problemas, usted se ha equivocado de carrera, ¿verdad? Se equivocó de carrera. Si los problemas no le gustan o le huye a los problemas, se equivocó de carrera. ¿Por qué? Porque la ingeniería industrial es eso, es todos los días problemas, ¿verdad? Todos los días problemas. Y los problemas los tenemos a diarios en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, hoy es que usted se conecte, pero antes era que usted llegara a la universidad, ¿no? Pero el hecho de conectarse y de los que están en este momento conectados, y son 39, ¿va? Casi la cantidad de alumnos del grupo, este, tuvieron un problema para conectarse, ¿ya? Lo que pasa es que usted ya tiene implícita su solución, que usted no lo ve como un problema. Tiene una computadora, tiene internet, posiblemente esté en la cama, acostado, relajado, ¿verdad? O simplemente conectó para que se vea como que está conectado, ¿verdad? Pero tiene la solución como tal, ¿ya? Pero si usted hoy tuviera un examen y la computadora le hubiera tronado, la computadora le mandó un mensaje pantalla azul, si fuera obvio, eso sí lo viera como un problema, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene la solución implícita, no lo ve como tal, ¿ya? Pero los problemas existen en el día a día y no se diga en una industria como tal. Yo les decía al inicio, a nosotros como ingenieros industriales nos gusta exigir el tiempo, el estándar que se cumpla, los costos cumplir. Yo les decía, nos enfocamos en evaluar o en querer incrementar o verificar la productividad de los demás. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros que nosotros somos eficaces, somos eficientes y cumplimos o somos productivos? ¿Ya? ¿Qué nos garantiza eso? En nuestras actividades diarias. Entonces, la finalidad de las aplicaciones es esa, es facilitar las actividades realizadas y luego volvernos más productivos,
volver a la persona más productiva. Y todas las aplicaciones o los software, ese es el fin, ¿ya? Un software o una aplicación la cual se tarda más del tiempo en hacer el cálculo que si usted lo hiciera manual, eso no sirve, ¿ya? Eso no sirve. ¿Para qué? No existe, eso no debería ni de existir, ¿verdad? Ya la finalidad de una aplicación es que usted pueda ingresar datos de forma más efectiva, que pueda responder a través de un informe de forma más rápida, etcétera, ¿no? Entonces, es por ello la importancia, o al menos tener claro esa forma de solucionar los problemas a través de programación. Y para eso, como les digo, no vamos a ser expertos programadores porque para eso se necesitaría que quizás 2 ciclos para poder aprender un lenguaje bien de programación, sino más bien vamos a ver la base, la lógica de programación, cómo se resuelven los problemas de programación y algoritmos. Luego, perdón, eh, bueno, aquí está la parte, ya sabemos y lo hemos mencionado anteriormente, la solución del problema. Se puede definir como el proceso de identificar la diferencia entre el estado actual de las cosas y el estado deseado. Ya, es decir, esa identificación y esa solución que se halla a la diferencia entre el estado de las cosas que yo deseo y el actual, eso es resolver un problema. ¿Ya? Y en programación el problema como tal es igual. Por ejemplo, yo le di algunas especies de problemas que eran los temas, que ya están ahí también los integrantes de cada grupo. Por ejemplo, a alguien le tocó costeo, creo. No sé si hay costeo de producción, costo de producto, un sistema de costeo. Ahí está el problema. Yo le he dicho, el problema es, bueno, yo necesito una aplicación que me costee producto. Entonces usted, el primer paso es analizar el problema, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere? En este caso es una aplicación, pero ¿qué es lo que se desea que haga esa aplicación? Analizar todo el problema que yo tengo, ¿ya? Luego se construye un algoritmo, que también lo vamos a aprender. Y por último, se verifica el algoritmo, que también vamos a usar un software para verificar algoritmos. Esa es parte de lo que es un problema en forma general. Aquí les puse, estos son los temas, algunos temas de los que ustedes se les ha asignado, otros tal vez no, pero ahí están ejemplos, ¿no? Esto era ejemplos de algunos problemas. Luego, cuando hablamos de programación, entramos a otro concepto también que vimos, por ejemplo, allá en investigación de operaciones. ¿Verdad? Les voy a preguntar aquí para que no se duerman. Rodrigo Rosales, ¿está por ahí, Rodrigo? Sobre la computadora tiene No, Rodrigo dije, ahí. diga. Aquí Ah, estoy. ahí está, yo creí que no estaba. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Se acuerda de los algoritmos? Eso lo vimos en investigación de operaciones, ¿verdad? ¿Qué era usted? ¿Se acuerda? Pues, más o menos, dije. Más o menos. Ah, vaya, pero que ya es algo. ¿Qué se acuerda? ¿Qué era un algoritmo? Creo que era como un como conjunto de operaciones que llevaban un orden y que permite hacer como algún cálculo y hallar solución a problemas. Exacto. Ah, pues sí se acuerda usted. O ya había leído ahí No, no alcanzó a leer, ma. No, hombre, Bueno, sí, ¿verdad? Como dice Rodrigo, es eso. Un algoritmo, acuérdense que dijimos que era una secuencia de pasos y lo vimos en investigación de operaciones de igual forma. El algoritmo, por ejemplo, del famoso método, bueno, con ustedes creo que no vimos la gran M, pero las dos fases, por poner algo. O el método simple, ¿verdad? Vimos que esos eran algoritmos. Son secuencias de pasos que llevaban a resolver un problema. Entonces, en programación también se le conoce como un algoritmo porque usted va a definir paso a paso qué es lo que quiere desarrollar en la aplicación. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere desarrollar? Hasta lograr resolver el problema o obtener el resultado deseado. Entonces, es un conjunto desordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar una solución del tipo de problemas. Exacto, ¿verdad? Como lo dijo
Rodrigo. Formalmente definimos un algoritmo como un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Entonces, de igual forma, por ejemplo, el tema que yo les he dado, usted va a hacer un algoritmo de cómo lo va a resolver. ¿Ya? Y el algoritmo en programación se hace a través de dos formas. Uno es a través de un flujograma, que ya vamos a empezar a ver cómo hacer los flujogramas, y luego a través de un lenguaje algorítmico. Un lenguaje algorítmico que lo que hace es darnos como una primera base para pasar posteriormente a un lenguaje de programación. Un lenguaje algorítmico como tal no es un programa. Ya no me programa, digamos, o yo lo ejecuto en algún lado y se va a desarrollar el programa. No, ya el lenguaje algorítmico nada más es una forma de representar simbólica, ¿verdad? De representar como que fuese un lenguaje de programación, pero no lo es. ¿Ya? Pero que nos ayuda para eso posteriormente pasarlo a un lenguaje de programación. Entonces, de esa forma nosotros vamos a desarrollar esos algoritmos para resolver los problemas. Y cuando hablamos de un algoritmo en programación, dice primero debe de ser preciso. ¿Ya? Una característica es que debe de ser preciso, es decir, es- los pasos a seguir en el algoritmo deben de ser precisados claramente. ¿Ya? Es decir, deben de estar bien, pero bien claros. ¿Sí? Deben estar muy claros esos pasos a seguir. Es decir, bien detallados, ¿verdad? La idea es que una aplicación o un software o lo que sea, o un archivo en Excel con formularios podría ser cualquier usuario que ingresa, que tiene un poco de conocimiento sobre qué trata esa aplicación, la pueda usar. ¿Ya? Entonces, en eso es bien importante definir todos los pasos claramente, la secuencia de plazos claramente con el fin que la aplicación sea precisa. Eh, en este caso, la aplicación representada primeramente a través de un algoritmo. Luego, determinismo. Dice, el algoritmo dado un conjunto de datos de idénticos de entrada siempre debe arrojar los mismos resultados. Y esto es bien importante, mire, porque ¿qué quiere decir esto? Que nunca dos algoritmos o dos aplicaciones van a ser iguales. ¿Ya? Por ejemplo, en los exámenes, jamás un algoritmo que haga una persona va a ser igual al otro. Es imposible. Es imposible eso. Si son dos iguales, es que copió, ¿verdad? No hay vuelta atrás en eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque independientemente que sea el mismo objetivo al que van lo- los algoritmos, o los flujogramas, usted le puede meter los mismos datos de entrada, ¿ya? Y va a arrojar los mismos datos de salida, siempre y cuando los dos estén bien, ¿verdad? Los dos algoritmos. Ahora, los algoritmos pueden ser completamente diferentes, pero si usted le mete los datos de entrada igual al otro y está correctamente el algoritmo, los datos de salida deben de ser exactamente los mismos, pero no necesariamente el algoritmo es igual al otro, ¿ya? Porque cada quien tiene la forma de ver sus cosas. Aquí no van a haber exámenes iguales, por decir algo, como por decir algún ejercicio, ¿verdad? O todavía en investigación de operaciones, el ejercicio era así, las tablas así, así lo tenía que hacer. Aquí va a encontrar una solución, va a ser un algoritmo, un flujograma, lo va a correr, va a funcionar, pero el compañero va a tener otro, que va a arrojar el mismo resultado, sí, pero nunca van a tener dos iguales. Luego, finitud. Dice un algoritmo, independientemente de la complejidad del mismo, siempre debe de ser longitud finita. ¿Ya? Siempre. Entonces, eso es como las características de un diagrama, perdón, de un algoritmo. Y luego están los diagramas de flujo. Cuando hablamos de algoritmos, necesitamos también hablar siempre de diagramas de flujo. ¿Por qué diagramas de flujo? Porque un diagrama de flujo, dice, es la representación de la esquematización gráfica de un algoritmo. Es decir, usted tiene el algoritmo, pero la forma de representarlo gráficamente es a través de un flujograma. Los mismos que usted vio, por ejemplo, allá yo no sé si todavía llevan la materia de organización y métodos. Hay ingeniería de métodos, no, pero organización y dirección, organización creo que es y métodos. O IM era antes, y no es ingeniería de métodos.
no sé si todavía, pero en todo caso en esas materias se veía mucho la parte de flujogramas, ya procedimientos de trabajo, elaborar, por ejemplo, mapeos de procesos, etcétera, ¿no? Entonces, esas temáticas es exactamente lo mismo. Los diagramas de flujo son iguales a esos diagramas que utilizamos para representar, por ejemplo, operaciones o procedimientos dentro de una organización. La simbología, que es estándar, es la misma. ¿Ya? Entonces, un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo. En realidad muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. ¿Ya? Eso es una forma más visible de hacerlo a través de flujogramas. Su correcta construcción es sumamente importante porque a partir del mismo se escribe un programa en algún lenguaje de programación. ¿Sí? El primer paso siempre que se va a hacer una aplicación es de elaborar su algoritmo, elaborar su flujograma. ¿Ya? Y a partir de eso, inclusive su lenguaje algorítmico, se puede ya escribir en un programa ya de lenguaje de programación. Si el diagrama de flujo está completo y correcto, el paso del mismo a un lenguaje de programación es más fácil, ¿verdad? Y más directo. Eso es lo importante. Los símbolos que vamos a utilizar para la construcción de los flujogramas satisfacen las recomendaciones de la International Organization for Standardization. Está mal escrito ahí, ¿verdad? Está Theory dice, ¿verdad? Creo que en italiano quizás lo quería escribir, pero es la Organización Internacional de Estandarizaciones, ISO. Por ejemplo, la ISO 9001, la ISO ¿qué es? 14.000, la ISO 20.000, y hay ISO para todos. Las normativas ISO son normas a nivel mundial de estandarización, ¿verdad? Y entre esas estandarizaciones está esa nomenclatura o simbología que se utiliza para la elaboración de flujogramas. Y luego por la ANSI, que es el Instituto Americano Nacional de Estándares, ¿no? Y ambas prácticamente nos dan los lineamientos de la simbología a usar. O sea, no son símbolos antojadizos que se nos ocurren usar, ¿verdad? ¿No? Entonces, normalmente para definición de procedimientos o elaboración de flujogramas se utilizan la simbología del ISO o ANSI. Y vamos a ver ahora en la, eh, eh, en la clase los pasos, las simbologías y los criterios para elaborar, por ejemplo, los diagramas de flujo. Posiblemente ustedes ya lo hayan visto, como les digo, en alguna otra materia como organización y método. Luego, para empezar, tenemos una especie de un elipse que dice que es un símbolo utilizado para marcar el inicio y el fin de un diagrama de flujo. ¿Ya? Normalmente siempre se utiliza una especie de elipse que no necesariamente a veces es completamente elíptico, sino que a veces es recto y solo en los lados, en los laterales tiene radios, ¿ya? Pero ese es el inicio como tal de un flujograma. Luego tenemos este símbolo que utilizamos para introducir los datos de entrada. Datos de entrada o expresa lectura se refiere a cuando el usuario introduce información a la aplicación. ¿Ya? Es decir, mete algún dato, mete alguna información, ¿ya? Cuando el usuario eh, introduce alguna información en la aplicación, por ejemplo, entrar a una página, por ejemplo, Facebook, es una aplicación como tal. Ya el primer paso es que usted ingrese su usuario y su contraseña, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay un dato de entrada, ¿no? Hay un dato de entrada que usted le va a ingresar a la aplicación, que es su usuario y su contraseña. Entonces, en simbología, para esas variables que entran, digamos, a la aplicación, se utiliza esta simbología. Luego, un rectángulo dice es el símbolo utilizado para representar un proceso. ¿Ya? Un proceso o una operación. Es decir, ya en programación puede ser la asignación de un valor, la utilización de una fórmula, ¿ya? Un proceso como tal. ¿Verdad? En su interior se expresan asignaciones, dice, operaciones aritméticas
cambios de valor de celdas en memoria, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a el rectángulo. Luego también vamos en algún momento a ver en los flujogramas lo que son rombos, que es el símbolo utilizado para representar una decisión. En su interior se almacena una condición y dependiendo del resultado de la evaluación de la misma, se sigue por una de las ramas o caminos alternativos. Este símbolo se utiliza en las estructuras selectivas y repetitivas, sí y repetitivas. Es decir, en las estructuras selectivas es donde hay condicionales de sí y no, ¿verdad? Es decir, si cumple, ejecuta algo y si no, no ejecuta nada. Eso es, por ejemplo, una estructura selectiva simple, pero también puede haber estructuras selectivas dobles, ¿verdad? Es decir, si cumple, hace esto y si no cumple, hace esto otro. ¿Ya? Entonces también se puede dar ese tipo de estructuras selectivas. Pero en el caso de la estructura y también las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas en programación normalmente son los famosos for, while, ¿ya? Do while, que son acciones que se repiten una y otra vez en la ejecución de la aplicación. También vamos a ver todo eso más adelante, ¿no? Entonces, también se representan con rombos en los flujogramas. Luego también tenemos, bueno, esta es lo mismo que les explicaba anteriormente, esta es una estructura selectiva doble, es decir, si no cumple, hace algo, pero si cumple, también hace otra cosa, ¿ya? Eso es la doble. Y luego está, por ejemplo, la estructura selectiva múltiple. La estructura selectiva múltiple, que se representa con este símbolo, es aquella en la cual almacena, dice, una especie de selector y dependiendo del valor seleccionado, ¿verdad? Sigue por una de las ramas o caminos alternativos. Ahí yo le podría poner una gran cantidad, es decir, si el valor de una variable es 1, hace esto, si el valor de una variable es 2, hace esto, si el valor de otra variable es 3, hace esto y así sucesivamente. Son estructuras selectivas múltiples. Luego también dentro de dentro de la simbología de los flujogramas, solamente usted va a utilizar flechas en los diagramas verticales y horizontales. Sí, en ningún momento van a haber filas diagonales o curvas ni nada de eso. Como ya alguna vez a mí me han entregado en algún examen algún flujograma con líneas curvas, cosa que no es permitido como tal. Luego también tenemos un símbolo de un círculo, el cual es utilizado para conexiones dentro de la misma página. Muchas veces las aplicaciones o los programas, así como la tarea que ustedes van a hacer, no es suficiente una sola página, ¿ya? Pero pueden haber dentro de la misma página diferentes conexiones, ¿verdad? Del proceso que se está desarrollando. Entonces, en ese caso, yo debo de colocar estos conectores. Todo eso ya lo vamos a ir viendo. Luego también tenemos algunos conectores de este tipo, que lo que hace es hacer conexiones, pero en diferentes páginas, cuando los algoritmos o los flujogramas son bastante extensos, como la tarea, por ejemplo. Y luego tenemos este símbolo que es utilizado para expresar un módulo de problema. En realidad expresa que para continuar con un flujo normal del diagrama, debemos primero resolver el subproblema que enuncia en su interior. Muchas veces en programación se tienen problemas que están dentro, que están dentro de otros programas, ¿ya? Es decir, hay situaciones que se resuelven con diferentes códigos que son repetitivos dentro de una aplicación. Lo voy a utilizar un montón de veces. Entonces, para esos casos se pueden elaborar funciones y hacer llamadas a las funciones. O en todo caso también se le conoce como subprogramas, ¿no? Pero en programación son funciones como tal. Es decir, declaro una función donde hay un proceso que se ejecuta y luego que cada vez que quiero usar esa función, solo la llamo. Ya no es necesario colocar todo el código en el programa. Entonces, esa es parte de la simbología. ¿Por qué es necesario aprender esto de la simbología? Porque usted en la tarea me va a hacer un flujograma, ¿verdad? La tarea que va a entregar, por ejemplo, desde ahora vamos a empezar a ver lo que va a aplicar en esa tarea. En esa tarea que me va a entregar al final del segundo periodo,
ahí va a colocar el flujograma del algoritmo que usted ha desarrollado para resolver el problema que tiene con esa aplicación que le han pedido que haga. ¿Ya? Entonces, ahí va a utilizar esta simbología. Y va a aplicarla según las condiciones o las características de cómo hacer un diagrama de flujo. Por ejemplo, todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. Siempre colocar donde dice inicio y siempre colocar donde dice fin. ¿Ya? Siempre es así, por regla general. Luego, lo que ya habíamos hablado, que las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo deben ser rectas, verticales y horizontales. Solamente aquí y aquí. Rectas, verticales y horizontales. No puede haber un diagrama de flujo donde tenga diagonales, ¿ya? O curvas o lo que sea. No pueden ser parte de un flujograma. Luego, todas las líneas, dice, utilizadas para indicar la dirección del flujo de diagrama deben estar conectadas. Ya, es decir, si yo le voy a poner algunas flechas, todas deben de tener conexión. No puedo dejar una que ahí quede en el aire, ¿verdad? ¿Ya? Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo deben estar conectadas. La conexión puede ser a un símbolo que exprese lectura, decisión, impresión, conexión o fin. Es decir, siempre debes tener cerrar en algún lugar. Puede ser una impresión que va a ser el documento, la aplicación, puede ser una, una operación, puede ser un conector que se va a otra página o a otra parte de la página, o inclusive puede ser también un fin, digamos, de una aplicación, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener esa flecha donde terminar, donde entrar a través de un símbolo. Luego, el diagrama de flujo se debe construir de arriba hacia abajo, top down, y de izquierda a derecha, right to left. Esa es como la regla a la hora de elaborar un flujograma. A la hora de elaborar un flujograma, usted debe de ir top down, es decir, desde arriba hacia abajo, leyéndolo, ¿ya? Y luego, muchas veces, como les decía, las aplicaciones son bastante complejas. En una misma página puede, o en más páginas puede colocarse todo el diagrama de flujo. Pero cuando en una misma página eh, es algo extenso, lo que yo debo de hacer es colocarlo para irlo leyendo de izquierda a derecha. Es decir, empiezo desde la esquina superior izquierda a escribir mi flujograma hacia abajo. Una vez llegué al final de la página, me voy hacia la derecha y vuelvo a escribir otra columna y así sucesivamente. Es el orden con el que se elabora un diagrama de flujo. Luego, la notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación. Eso así es, ¿verdad? Y la solución presentada en el diagrama puede escribirse posteriormente y fácilmente en diferentes lenguajes. Eso también, esa es la idea de la lógica de programación. Es decir, usted, por ejemplo, la tarea va a hacer un diagrama de flujo, va a resolverlo en DFD, pero básicamente esa solución que usted está dando, que va a dar, ¿verdad?, un diagrama de flujo, un algoritmo, cualquier programador podría venir, tomar esa solución que usted tiene, ocupar cualquier lenguaje de programación y eso debería funcionar, ¿ya? Es parte de la independencia que tiene, pero que todo diagrama de flujo debe, independientemente del lenguaje, debe de poderse programar o entenderse de tal forma que le facilite al programador usarlo. Y luego dice, es conveniente cuando realizamos una tarea compleja poner comentarios que expresen o ayuden a entender lo que hicimos. Esto es bien importante. Yo siempre cuento cuando yo antes programaba por hobby, se puede decir, ¿no? En la noche me ponía a programar y hacer aplicaciones. Y me pasaba que muchas veces, a veces no tenía ganas de programar y no lo hacía. Y a los meses quería recordar lo que había hecho y me olvidaba. Ya no sabía ni qué es lo que había hecho. Porque yo, por ejemplo, yo no soy un programador como tal.
A mí me gusta la programación, pero yo no me puedo ni la programación de ningún lenguaje. Si yo necesito programar, busco los comandos, ¿ya? Como la famosa fórmula, yo los busco y ahí voy desarrollando la aplicación. ¿Pero por qué? Porque se entiende un poco la lógica de programación. Por eso es importante eso, más que aprender un lenguaje y ser un programador bien avanzado. Hacia el final el objetivo que queremos es desarrollar, por ejemplo, aplicaciones en Excel, ¿verdad? Utilizando un poco la parte de programación. Entonces, es bien importante para no pasarle eso, que se le olvide lo que uno va haciendo, poner comentarios. Y normalmente en todas las aplicaciones se hace. Se ponen comentarios con el fin de ir definiendo y detallando qué es lo que se va haciendo o qué se va desarrollando en toda la aplicación. Luego, si el diagrama de flujo requiere más de una hoja para su construcción, debemos utilizar los conectores, lo que ya hablábamos anteriormente. Reglas para crear un diagrama de flujo, pues no puede llegar más de una línea a un símbolo, es decir, aquí tengo mi símbolo de un proceso, pero hay dos líneas que entran. Eso no es permitido. La forma correcta es siempre que la línea que llega y que viene de otro símbolo y desea que entre al proceso o a cualquier símbolo, debe de entrar a través de la línea de la otra flecha, ¿ya? No pueden entrar, se puede decir, directamente al objeto 2. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Tengo una estructura selectiva, salen dos opciones. Ya, esto no tiene lógica, ¿verdad? Para empezar. Hubiese sido quizás para el ejemplo ponerlo acá, ya, que llegara hasta abajo. En todo caso, llegar hasta abajo es incorrecto y esta es la forma correcta. Esta es la forma correcta, ¿ya? Colocándolo en la línea, nunca en el objeto 2, como está aquí, ¿verdad? Dos veces, ¿ya? Pero esto como tal, aunque es un ejemplo, no tiene lógica porque aquí hay un condicional, por ejemplo. Quiere decir que si es sí, se va hacia acá y si es no, también se viene acá. Entonces, ¿para qué poner ese condicional? Pero en todo caso está malo también por la parte que está poniendo la flecha, está ingresando al símbolo de la operación. Por lo tanto, es erróneo. La forma correcta es esta de aquí abajo, ¿no? Aunque este vaya hacia el siguiente, este sí tiene lógica, ¿verdad? Si cumple, haga esto. Y si no, no hace eso, pero se viene para acá, ¿ya? Pero esta es la forma correcta. Luego, vamos a hablar un poco también sobre los tipos de datos. Cuando vamos a hablar de flujogramas, de algoritmos, de lenguaje algorítmico, es necesario también tener claro los tipos de datos. Los datos, dice, se procesan en una computadora, pueden clasificarse en dos tipos, datos simples y datos estructurados. Los datos simples son aquellos que solamente ocupan una casilla de memoria. ¿Ya? La principal característica de los datos simples es que ocupan solo una casilla de memoria. Por lo tanto, una variable simple hace referencia a un único valor a la vez. Y tenemos datos estructurados. Se caracterizan por el hecho de que un nombre, identificador de variable estructurada, un nombre, perdón, se hace referencia a un grupo de casillas de memoria. Es decir, un dato estructurado tiene varios componentes. Cada uno de los componentes puede ser a su vez un dato simple o un dato estructurado. Es decir, yo podría tener varios datos simples y formarme con eso un dato estructurado. O asimismo, por ejemplo, una palabra, ¿no? Los datos simples pueden ser las vocales o las letras, ¿no? Que solamente ocupan una casilla. La letra A, una casilla en el espacio, ¿ya? La memoria. Pero un dato estructurado podría ser un conjunto de letras que al final forman una palabra, por lo tanto, una palabra es un dato estructurado, o también podría ser, por ejemplo, una oración que está formada por diferentes palabras, es decir, un dato estructurado que está formado por otros datos estructurados. Es decir, un dato tiene varios componentes, cada uno, bueno, eso ya lo hemos visto. Luego tenemos también datos numéricos. Dentro de los tipos de datos numéricos encontramos los enteros y los reales. Alfanuméricos también, ¿verdad? Dentro de este tipo de datos encontramos los de tipo carácter simple y cadenas de caracteres. Son datos cuyos contenidos pueden ser letras de abecedario, dígitos, símbolos especiales, etcétera, ¿no? Eso es los datos alfanuméricos.
que también se manejan mucho, por ejemplo, en los passwords de las aplicaciones o de cualquier tipo, siempre a veces exigen que debe tener qué números, qué letras, que algún carácter especial, etcétera, ¿no? Ese password que usted mete es un dato alfanumérico. Lleva cualquier tipo de información, como usted le ponga, le pone letras, le pone números, le pone un carácter, lo que sea. Datos alfanuméricos. Luego los datos lógicos. Los datos lógicos se ocupan mucho en programación y también inclusive en las fórmulas de Excel. ¿Verdad? Muchas fórmulas de Excel están basadas en condicionales y en datos lógicos, es decir, el famoso true y false, ¿verdad? Es de verdadero y falso, donde la aplicación hace algo si es verdadero, si se cumple la condición, si la condición es verdadera, y hace otra cosa, por decir algo, si se cumple la condición que es falso. ¿Ya? Entonces también hay datos que son lógicos, true o false. Luego, cuando vamos a hablar de flujogramas y de algoritmos, también necesitamos hablar de identificadores constantes y variables. Los identificadores son los datos a procesar por una computadora, ya sea simples o estructurados, ¿sí? Y deben almacenarse en casillas o celdas de memoria para su posterior utilización. Estas casillas o celdas tienen un nombre que permite su identificación. ¿Ya? Es decir, los datos, si usted desea guardar un dato, desea tener un valor guardado, almacenado en algo, es necesario ponerle un identificador, es decir, un nombre de una variable, un nombre de una constante. ¿Ya? No solamente variable, ¿verdad? Porque también en programación hay datos constantes, es decir, valores que no cambian en el tiempo. ¿Verdad? Luego las constantes también son datos que no cambian durante la ejecución del programa. Y para nombrar algunas, dice constante, utilizamos los identificadores que mencioné anteriormente. ¿Ya? Tipos de datos, por lo tanto, pueden ser constantes, tipo entero, real, carácter, cadena de caracteres, etc. ¿Ya? Por ejemplo, el valor de pi es un valor constante que se puede usar en una aplicación, ¿ya? Pero ese valor nunca va a cambiar, 3.1416. Luego las variables, ¿verdad? Las variables que son los objetos que pueden cambiar su valor durante la ejecución del programa. Normalmente nosotros casi siempre vamos a trabajar con variables, pero siempre podría haber alguna que u otra visita para utilizar, por ejemplo, una constante, pero normalmente es variables la que vamos a usar. Para nombrar las variables utilizaremos los identificadores que hemos explicado con anterioridad. Al igual que las constantes, pueden existir tipos de variables como tipos de datos. Luego vamos a ver también los tipos de operadores. Cuando vamos a hablar de algoritmos y flujogramas de programación, vamos a hablar de operadores aritméticos. ¿Sí? Para poder realizar operaciones aritméticas necesitamos de operadores aritméticos, valga la redundancia. Estos operadores nos permiten realizar operaciones aritméticas entre operandos, números constantes o variables. Y los operadores aritméticos son, por ejemplo, la potencia. En cuanto a simbología, ISO y ANSI, vamos a ocupar esta, pero ya vamos a ver más adelante en la aplicación que usamos para desarrollar los algoritmos que no es esta. Es como una B invertida, la potencia. La multiplica la división, la suma, la resta, los módulos, divisiones enteras. Estos casi no se. Por ejemplo, el módulo que determina es un residuo de la división que usted hace. Por ejemplo, 15 entre 2 es 7.5. ¿Ya? Pero si yo lo divido, el residuo de eso es 0.5. Entonces él le aproxima y le da un resultado de 1 a un valor entero. Eh, Luego, por ejemplo, la división entera es 17 entre 3, ¿verdad? Da 5 y algo, pero él solamente le da un valor entero. Estos operadores son más que todo utilizados ya en aplicaciones un poco más complejas. Nosotros nos vamos a ir quedando con este tipo de operadores que son los que se ocupan en las fórmulas. En las fórmulas, por ejemplo, que se han llevado las tareas, o al menos las anotaron, ¿no? Son fórmulas sencillas, ¿verdad? Son fórmulas sencillas. eh, Suma, resta, multiplicación, ya no es nada complejo. Luego los operadores relacionales, aquí hay un error, no es aritmético, es relacionales. Son operadores que permiten comparar dos operandos. Los operandos pueden ser números alfanuméricos, constantes, variables, etcétera, ¿no? Son estos, ¿no? El igual,
el diferente a, el menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual. Esos son los operadores racionales que se ocupan mucho en la parte de estructuras selectivas, ¿ya? Estructuras selectivas y inclusive hay muchas fórmulas con condicionales dentro de Excel, por decir algo, donde va a utilizar las condiciones. Y muchas herramientas en Excel también son parte de condicionales. Por ejemplo, decía yo la vez pasada, las, los formatos condicionales en Excel. No sé si han oído hablar de eso, pero que se ocupa mucho, por ejemplo, en los CMI, cuadros de mando integral o los KPI de los procesos en una empresa. Y se utilizan identificadores, así como por ejemplo hay la parte de Lean Manufacturing, de índices de identificación. También es aplicable, por ejemplo, en los indicadores utilizando formatos condicionales. Los formatos condicionales no son más que estructuras selectivas con operadores relacionales. Es decir, si este indicador es mayor al 90%, el formato es este, ¿ya? Es similar esa lógica de los operadores relacionales. Y luego hay una jerarquía de operadores, es decir, cuando usted va a elaborar una fórmula dentro de una aplicación, mi recomendación es que siempre utilice paréntesis, porque si se fija, los paréntesis son como digamos, en la jerarquía es el más importante, el que se va a aplicar primero. Por lo tanto, si usted utiliza paréntesis en todas sus fórmulas, va a ir ejecutando él de forma ordenada, desde los que están más adentro hasta los de afuera, ¿no? Y ahí está digamos, la jerarquía, es decir, las operaciones en qué orden las hace una fórmula o un programa. Bueno, eso en cuanto a teoría. Ya vamos a empezar ahora con un poquito de la práctica, ¿no? Por ejemplo, haciendo algún flujograma. Aquí hay un flujograma donde dice construye un diagrama de flujo tal que dado los datos enteros A y B, escriba el resultado de la siguiente expresión, A más B al cuadrado entre 3. Si lo vemos nada más esto en función de diagrama de flujo, ¿ya? Como tal, vamos a partir siempre de un inicio. Siempre se debe poner inicio y fin. Siempre. Yo empiezo de inicio y dice, bueno, quiero construir un diagrama de flujo tal que dado los datos de los enteros A y B, o sea, el usuario introduce dos datos, A y B. ¿Se acuerdan que este era el símbolo de la lectura? Es decir, cuando se le metía alguna información a la aplicación. Entonces dice ahí que tengo yo los datos que voy a ingresar, que son A y B, ¿ya? Entonces ahí los ingreso. Posteriormente, en mi simbología de un rectángulo donde se declaran las operaciones, pongo la fórmula que me va a dar el resultado que deseo. Es a través de esta fórmula. Y por último, tengo un símbolo donde dice que voy a imprimir, es decir, el usuario va a ver el resultado final de esa fórmula, ¿ya? Esa es la forma de imprimir. Eso, si lo quiero expresar en un lenguaje algorítmico, siempre se va a poner primero el nombre de la aplicación. Luego, entre llaves, una breve descripción de qué es lo que va a hacer esa aplicación, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a desarrollar cuando se ejecute? Y finalmente, se ponen enunciados y se va representando cada uno de los símbolos en función de una palabra. Por ejemplo, esta que es donde yo ingreso datos para el lenguaje algorítmico es leer, ¿ya? Ahí leo, ¿sí? Es decir, la aplicación toma los datos del usuario, los lee y los agarra. Luego, por ejemplo, para el símbolo de rectángulo siempre va a ser un hacer. ¿Por qué? Porque ahí se ponen las fórmulas, se pone un proceso, se pone un procedimiento y se hace. Y por último, este símbolo es escribir. Lo que hace es dar como resultado para que el usuario vea esa respuesta o el cálculo que hizo.
Entonces solo lee, hace y escribe, ¿sí? Y es la forma de colocarlo, poniendo unos correlativos hacia abajo y luego de esta forma asignando las variables. Siempre con una flecha hacia la izquierda se declara las variables en lenguaje algorítmico. Hacer y se le pone el nombre de la variable y la fórmula, ¿no? Estoy diciendo que esto equivale a esto. Bueno, para desarrollar las aplicaciones nosotros vamos a usar un programita. Para empezar yo ya se lo puse ahí en la plataforma. El programita es bien sencillo, no hay nada, no hay tales de que me va a decir que no lo pudo instalar igual a Project. Ya ese programita es muy sencillo y creo que no se los he subido a ustedes. Pero básicamente es una carpeta. Y aquí la voy a mostrar mejor porque no, a ustedes no se les... Es una carpeta en la cual van a descargar este archivo que es el dfd.rar. Ese es el que hoy le voy a poner ese archivo. Y le van a dar descomprimir. Se le va a hacer esta carpetita. Ya, si usted le da descomprimir a esta, se le va a hacer esta. Le dan doble clic y va a aparecer estos tres archivos. Pero usted va a ejecutar y le va a dar doble clic donde dice dfd.exe. Le va a dar doble clic y le va a salir esto. Aquí un mensaje, le da aceptar y le va a salir inicio y fin. ¿Ya? Es decir, donde va a finalizar el diagrama de flujo. Ojo con esto, el programa lo que hace es ejecutar el algoritmo, el flujograma con el fin de que usted lo pueda correr antes de elaborar el software. ¿Ya? Entonces esta herramienta para eso sirve. Entonces nos va a servir a nosotros para medir, primero la tarea la vamos a entregar en esto, pero lo otro es para medir la capacidad que tenemos, ¿verdad? De que el algoritmo esté bien realizado. Porque si hay una falla en el flujograma, en el algoritmo, él inmediatamente lo va a rechazar. Entonces, la simbología sí es diferente y es independiente a la de la ISO o la ANSI. Es una simbología completamente diferente. Para empezar, vamos a, yo también ahí les voy a subir en la plataforma, si no mal recuerdo, tengo ahí bastantes archivos. Tengo varios archivos sobre lo que es DFD. No creo que sea necesario que los lean porque es bastante extenso. Ya van a ver que esta aplicación es bastante sencilla. Pero ahí hay bastantes guías. Por ejemplo, guías de ejercicios de FD, manual de FD1, manual 2, manual 3. Demasiado, ¿verdad? Yo creo que no es necesario todo eso, pero por ejemplo, bueno, ya me sacó esto, voy a poner uno. Por ejemplo, este es un manual para usarlo, donde le va definiendo la ventana de edición, la ventana de barra de herramientas, los diferentes botones que tiene, y ahí va detallando y van haciendo un ejemplo y todo eso, ¿no? Ahí está esa opción, pero para mí es 22 páginas con ese software es demasiado, ya va a ver por qué, ¿verdad? Es bien sencillo. Entonces, bueno, pero ahí hay bastante información que le voy a subir por si usted quiere conocer más del tema, ¿no? Más porque nosotros vamos a usar lo básico, pero es un software en sí básico como tal. Entonces, una vez que ya tienen abierto, ya descargaron la aplicación, la cual voy a subir hoy en la tarde, hoy en la noche, perdón. Yo ya tengo aquí mi diagrama de flujo con inicio y fin. El problema me decía que yo quería un diagrama de flujo en el cual los enteros A y B yo los introduzco y me va a dar un resultado de una fórmula, ¿verdad? Para empezar, los botones que vamos a utilizar son estos botones que están aquí en la parte de abajo de la barra de herramientas. Ahí usted se puede ubicar sobre
sobre cualquier botón y le dice de qué se trata. Por ejemplo, este es uno de asignación. Es decir, yo lo selecciono, lo coloco acá y lo que me sirve es para seleccionar o asignar, más bien, pero asignar algunas operaciones o algunos variables de valores, etcétera, ¿no? Entonces yo le doy doble clic, por ejemplo, y me aparecen 3 espacios. Esa es una limitante que solo tiene este software, ¿verdad? Ya en la realidad usted puede declarar todas sus variables o poner todas sus fórmulas en un solo código fuente. No como acá que si yo tengo 3 variables que debo de colocar las fórmulas para que me lo calcule, solo 3 me caben. Si yo tengo 4, tengo que insertar otro. ¿Ya? Tendría que insertar otro porque solamente trae para 3 espacios o 3 variables. Luego, por ejemplo, estos botones son los de ciclo mientras y ciclo para, que ya creería yo que de esta clase a la otra vamos a ver eso. Los famosos bucles o los famosos board, while, do while, esos son los famosos estructuras repetitivas, ¿verdad? Ahí está el para, el for y el while de mientras. Luego tenemos las decisiones, que eso sí no cambia. Es la misma decisión con la única diferencia que usted al darle doble clic puede definir si el sí va a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero el sí a la izquierda, le doy a aceptar y me lo cambia, ¿no? Eso es importante a la hora de estructurar el flujograma con el fin de decir si por qué ruta se va a ir, ¿verdad? Si es sí o no. Luego tenemos, por ejemplo, en este caso cambia la parte de lectura. La parte de lectura lo que hace es ingresar una información que el usuario le mete. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar una variable, yo tengo aquí, le doy doble clic y le puedo meter las variables que yo quiera. ¿Ya? Por ejemplo, A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces, ahí solamente las separo las variables con una coma. Con una coma se separan y se pueden poner la cantidad que yo desee. Entonces, a la hora de que se corra la aplicación, la misma aplicación se va a encargar de, de solicitarle esas variables que estoy declarando. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y luego tenemos la salida. La salida también, si se fijan, el símbolo es diferente. Esto es salida de texto, salida de variables, etcétera. Todo lo que saca o los resultados que da este, eh, la aplicación se pueden colocar a través de esta salida, se le llama, o también impresión. Luego, eh, básicamente aquí tenemos también una llamada y esto es los nuevos subprogramas, lo que mencionaba anteriormente. Es una función prácticamente o un subprograma el cual eh, se coloca o se establece como tal con el fin de, si lo voy a estar utilizando continuamente, mejor de una sola vez lo hago y de ahí solo lo jalo y hago la llamada de esa aplicación o de ese software como tal. Bueno, eso en cuanto a términos generales, así ya vamos a ir más o menos, va a ir viendo cada uno de los ejemplos y vamos a irlo aplicando. Para empezar, por ejemplo, vamos a hacer que decíamos que iba a ingresar 2 datos. Yo le voy a poner 2 datos, A, B. ¿Sí? 2 datos. Esta la voy a borrar. Y aquí con los 2 datos yo voy a calcular el resultado. El resultado dice que es igual a res. Voy a dar doble clic y yo defino eso, res. Y el resultado era sobre una fórmula que había ahí, ¿no? La fórmula dice que es A más B elevado al cuadrado entre 3. Entonces voy a abrir paréntesis, A más B. Eso dice que está elevado al cuadrado. En mi máquina, por ejemplo, eso es control alt y donde está la llave. Por ejemplo, ¿no? Donde está la llave, que es como una B invertida. Control alt y donde está la llave, también ahí se ve la figura del símbolo, que es como una B pequeña invertida y utilizada en forma de exponente. ¿Ya? Entonces,
En este caso, ya le puse elevado al cuadrado y todo lo divido entre 3, dice la fórmula. Entonces yo lo voy a cerrar todo entre paréntesis porque el resultado lo va a dividir entre 3. ¿Ya? Ese es el resultado. Luego dice nada más y va a exprimir el resultado. Entonces, ahorita no estamos viendo todavía, le voy a dar a aceptar. En este momento no estamos viendo todavía lo que son condicionales y al final lo voy a colocar acá para imprimirlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero imprimir? Resultado. Voy a aceptar y lo ejecuto. Introduzco el primer valor, 2. Introduzco el siguiente valor, 5. Y me dice que mi salida es 16.33. ¿Qué hizo? 2 y 5. Lo que hizo fue sumar, en este caso, 2 más 5, 7, ¿ya? Elevado al cuadrado. 7 por 7, 49 entre 3, ¿verdad? 49 entre 3 son 16.33, ¿verdad? Y ahí está, por ejemplo, una aplicación sencilla. Este software, si se fijan, lo que hace es, me permite ejecutar ese algoritmo, ese flujograma, ¿verdad? A ver si realmente funciona la aplicación. Ya una vez tengo yo esto perfectamente después lo puedo pasar a un lenguaje de programación como tal. Ahora, cuando a mí siempre quede eso como claro, cada vez que se hace un flujograma, un algoritmo, a mí me gusta siempre que sea bastante preciso, es decir, bien detallado. Por ejemplo, si se fijan aquí solo se abría la ventana. A mí me parece mejor, por ejemplo, ponerle, le voy a dar doble clic acá, y comilla simple, introduzca un dato, el primer dato. Introduzca el primer dato. ¿Ya? Cierro la comilla simple y le doy a aceptar. Entonces aquí yo no le voy a dar A y B, solo le voy a dar B. Aceptar. Luego voy a pedirle que introduzca el segundo dato. Segundo dato. Y luego ahí voy a tener otra llamada, otra escritura donde introduzco el valor de B, que es la otra variable. Aquí hago el cálculo y al final yo le puedo poner el resultado es la variable res. Más adelante vamos a ver en la próxima clase cómo es todo lo para poner mensajes, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Le vamos a dar a aceptar y si se fijan ahora lo que hace es que es más hasta cierto punto más entendible. ¿Verdad? Introduzca el primer dato. Le voy a poner 2. Introduzca el segundo dato. Voy a poner 5. El resultado es 16.33, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Entonces, de esa forma una aplicación se hace más precisa, se entiende mejor, ¿ya? Donde el usuario tiene toda la información y aunque nunca la haya usado, siente fácil ejecutarla como tal.